Hola a todos, hoy vamos a hablar en este video sobre la nueva cepa del coronavirus. Les voy a explicar por qué el coronavirus está cambiando y por qué al parecer esta cepa es más infecciosa que la anterior. Acompáñenme a ver este video. Para poder entender por qué el coronavirus está mutando, está cambiando y se está transformando en una cepa al parecer más virulenta, que para este momento, hoy 27 de diciembre, se está esparciendo rápidamente por Europa. Hay que entender que el coronavirus es un virus de ARN. Los virus de ARN se diferencian principalmente de los de ADN porque los de ADN tienen un sistema que corrige los errores cuando se replican. Si analizamos el video de replicación viral que tengo en mi canal, entenderán que los virus entran a la célula y se multiplican dentro de esta, se replican. Entra, digamos, un virus y salen 1000 virus, por decir un ejemplo. Cuando estos virus se replican, generan mutaciones, cambios, o se generan errores en sus copias. Estos errores son reparados en los virus de ADN, que tienen un sistema de reparación de estas copias imperfectas. Mientras que los de ARN, al ser una molécula, digamos, más inestable y de una sola cadena, no poseen mecanismos de reparación, por ende, sus tasas de mutación son mucho más altas. En las replicaciones de los virus de ARN suelen generarse copias inexactas o copias con variantes en sus secuencias, lo que hace que se generen nuevas cepas de virus. Pero esto no es así tan sencillo. Les voy a explicar más a detalle por qué el coronavirus ahora tiene una nueva cepa que amenaza a la humanidad. El coronavirus es un virus de ARN que utiliza las proteínas de su cápside, de su membrana, para ingresar a nuestras células. Lo que se está viendo en este momento es que estas proteínas, que es llamada la proteína S de anclaje del coronavirus, está mutando, está cambiando. Por ende, nuestro sistema inmune ya no es capaz de reconocerlo tan fácilmente y está logrando entrar a nuestras células de una manera más eficaz. Para entender qué está pasando con el coronavirus, es necesario conocer los conceptos de cuasiespecie, deriva antigénica y cambios antigénicos. Las cuasiespecies son especies mutadas o cambiadas del mismo virus que se dan después de la replicación. Es decir, como el coronavirus es un virus de ARN, cuando a una persona lo infecta de este virus, es muy probable que los virus resultantes de esta replicación no sean exactamente el mismo coronavirus que entró a su célula. Va a ser una variante, una cuasiespecie que va a tener diferentes tipos de mutaciones en su genoma. Esto va a causar que algunas mutaciones sean favorables o positivas, como las mutaciones que se dan en las proteínas de anclaje, en las proteínas de superficie. Es decir, si el coronavirus tiene una proteína de anclaje en este momento que está siendo muy exitosa, que es la proteína S, con la cual es la llave que abre nuestras células, estas cuasiespecies están saliendo modificadas con proteínas X o con proteínas Z. Estas proteínas van a ser diferentes a las que él ya venía usando para entrar a nuestra célula. Esto significa que si a una persona ya le dio coronavirus, que entraba con proteína S a su célula, ahora esta cuasiespecie posee una proteína Z que logrará invadir su célula y su sistema inmune no será capaz de reconocerla. Por ende, estamos hablando de una superinfección. Estas superinfecciones se dan generalmente cuando a las personas ya les dio la primera ola del virus y viene la segunda, que es una ola mutada, la cual el cuerpo humano no es capaz de reconocer mediante su sistema inmunitario adaptativo, el cual ya aprendió de la infección anterior. Respecto a la deriva antigénica, son cambios que se van dando a lo largo del tiempo de manera natural en su genoma debido a las mutaciones que se dan en las replicaciones del virus.
pero estos cambios son muy leves, no deberían alterar tanto el virus. No obstante, el cambio antigénico o el cambio viral sí es más preocupante, debido a que este cambio es un cambio más brusco en la conformación de su genoma. Esto debido a que es causado por una recombinación de los virus. Si en un momento dado tienes dos virus de influenza, dos virus de la gripe en tu célula, uno de estos es coronavirus y el otro es H1N1, por ejemplo, estos están en la misma célula y mediante la replicación viral de los mismos y con las maquinarias moleculares de la célula podrían intercambiar y unirse, creando así un nuevo virus que tal vez sea más potente que el anterior. En otro video les explicaré qué pasa con esta nueva cepa y qué pasa si la vacuna para este coronavirus fue diseñada y qué pasa si la vacuna fue diseñada para el primer coronavirus, más no para el segundo, o para el tercero, para el cuarto. Porque les tengo una noticia, este virus seguirá mutando y seguirá estando entre nosotros por mucho tiempo. Así que no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Por favor, compartan para que las personas se informen de dónde están saliendo estas nuevas cepas y si es posible que el virus termine ahí o salgan muchas más cepas, como ya lo he explicado en este video. Nos vemos, mis biocas.